por aquí pasaron los esclavos. Esta comunidad tiene alrededor de unos 350 años de asentada aquí en esta localidad. Fue minado por nuestros ancestros y igual a como iban minando, iban arreglando el pueblo hasta que fueron creciendo la familia, hasta que, bueno, ya llegó a formar parte de una parroquia. La empresa Energy Palm, cuando adquiere las tierras de Miguel Egas, es que quiere plantar palma en esos territorios. Entonces, obviamente, eso implicaría un proceso de deforestación, de talar el bosque nativo del Chocó. Entonces, la comunidad se opone, obviamente, a que se ocupen sus territorios. Y es en este momento, y además se niegan a desalojar, obviamente, sus territorios ancestrales. La empresa Energy Palm llega, les da una orden de desalojo y obviamente la comunidad se niega. Vuelvo a decir, son sus territorios ancestrales, tienen motivos para negarse, y legítimos totalmente. Nosotros estábamos aquí en la comunidad y más o menos como eso de las 2:30 de la tarde nos avisaron que estaba la maquinaria allá arriba. Yo tenía sembrado ahí como un hectárea de cacao y cuando llegamos ahí ya en totalidad ya la tenían en el piso. Había una retroexcavadora y un tractor. Y ahí aquí nosotros nos movilizamos como unas 60 personas. Y allá ya le hicimos pago. Nosotros le quitamos la retroexcavadora y ya me quité el bus de la policía porque habían como unos 50 uniformados bien. Y nosotros ya ahí, a no dejar ahí el bus, pero como ya hemos ido a la retroexcavadora la traímos y lo dejamos que se fueran nomás. Entonces esa retroexcavadora aquí la tuvimos más o menos como un año. Pero ya después nos pusieron un juicio, no a la comunidad, solo a nosotros los de la Junta, hermano. Ya tuvimos que entregarla y sacarnos ese juicio. Pues la idea de nosotros era que nos paguen para poder entregar la retroexcavadora. Pero como ya teníamos ese juicio, entonces tuvimos que entregarla y nos sacamos ese juicio de encima. Lo que se quiere es dejar asentado y ganar este caso para que asiente jurisprudencia y podamos crear tendencia y poder recuperar un sinnúmero de tierras que se han otorgado ilegalmente bajo escritorio, bajo la venia de algunos ministerios y que obviamente los más perjudicados han sido los comuneros de la zona norte de Esmeraldas y especialmente de Wimbí. Y que esta centralidad quede demostrada en un documento con el profesor Pablo Minda y tal vez también se sumen otros antropólogos para que esto sirva como elemento de convicción ante el juez, porque el juez lo que quiere es prueba de que la comunidad 5 de junio ha estado ahí asentada por más de 100 años, porque ya lo había mencionado, apenas Energy Palma tiene desde el 2002 con título, ¿sí? Tiene apenas pocos años cuando una comunidad tiene asentado por más de 300 años y antropológicamente y sociológicamente se lo va a dejar asentado. Y no solamente eso, sino que también teológicamente, porque ya estamos como vicariato desempolvando los archivos de la gente que se bautizó, que la gente que se casó, la gente que hizo la primera comunión desde los años 1700, 1800 y ahora 1900 para demostrarle al juez, porque eso es lo que quiere el juez, pruebas convincentes, elementos de juicio que le puedan permitir a ellos que la comunidad de Wimbí es dueña, ¿sí?, absoluta de su territorio. Creo que hacer un peritaje antropológico que pueda probar en justicia la posesión de buena fe y efectiva que la comunidad ha tenido de ese territorio es importante a efectos de que se le reconozca a esta comunidad
los derechos que sobre esos territorios le corresponden. La Constitución de la República del Ecuador garantiza los derechos colectivos a las comunidades ancestrales, y en estas comunidades ancestrales están las comunidades del pueblo afroecuatoriano. Y dice que uno de los derechos ancestrales dice que la tierra de las comunidades indígenas y afroecuatorianas son imprescriptibles. Es el derecho que tienen las comunidades a la existencia con una cosmovisión, con una forma de vivir, con una forma de pensar, con una forma de estar en el mundo. En Esmeraldas estamos presenciando manifestaciones de racismo ambiental. Por un lado está todo el tema de la desposesión, el despojo y pérdida de territorio ancestral. Pero por otro lado también tenemos un importante proceso y preocupante proceso de degradación ambiental que es fruto de la minería de oro y la industria de palma. Entonces, las poblaciones en la provincia están experimentando sufrimiento ambiental debido a esta degradación que afecta, bueno, sus formas de sustento y también su salud. Son empresas contaminantes para todo, para el suelo, para el subsuelo, para lo que es la flora y fauna. Entonces no vemos un desarrollo directamente dentro de lo que es. Entonces por eso nosotros queremos seguir manteniendo nuestros territorios a como lo hemos venido manteniendo. Este río era un río bien limpio, donde que nosotros de ahí hacíamos uso del agua, donde nos servíamos, donde se lavaba, se hacía todos los quehaceres dentro del río. Por lo cual que ingresaron las mineras, ya hoy en el día ya no se puede hacer uso de aquel río, porque imaginen en qué estado está. En el estado que ustedes lo están mirando no es por creciente, eso es la turbiedad, es por las empresas mineras que están en este caso asentadas en las cabeceras de los dos ríos. Tanto la minería como las palmeras sí han afectado a nuestra comunidad, ya que la gente siempre viene con problemas de dermatitis, infecciones de vías urinarias, y han habido durante estos últimos años partos, embarazos que se han salido fuera de tiempo. O sea, claramente podemos ver una devaluación de cuerpos no blancos por la inacción del Estado ante la situación y la emergencia, ¿no? Entonces parece ser que al Estado no le importa dejar morir a las poblaciones en la zona. ¿Sí? Este es un capítulo en un proceso histórico, ¿no?, en el que Esmeraldas ha sido un territorio de expoliación y al mismo tiempo de abandono y marginación, lo que configura esa relación entre ser negro y ser vulnerable. Si nosotros dejamos perder lo que es nuestros territorios que han dejado nuestros abuelos, nuestros antepasados, prácticamente hemos perdido la vida. Cuando un campesino pierde sus tierras, haga que ya no es campesino. Entonces por eso nosotros estamos listos, prestos para defender nuestro territorio a costa de cualquier cosa.